las noticias del día. El dato que falta ahora en Hora Clave. Un dato político para este inicio de semana, y aprovechamos a propósito entonces de saludar a nuestro panel político, a Nicolás Freire, que nos acompaña. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, gracias. El día lunes, con frío. Con frío, sí. Caladito. Y Rodrigo Meléndez, que también está junto a nosotros. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí también una fría mañana de día lunes. Fría mañana, así es. Y claro, ¿cuál es el dato que está sobre la mesa? Es las encuestas, en este caso, que siempre se revelan previo al comienzo de semana. Y en este caso tengo aquí la encuesta Criteria sobre la mesa, que muestra una caída de 4 puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast, que pasó de un 39 a un 35% de respaldo. La desaprobación aumentó al 53%. La mayoría de los encuestados también manifiesta una percepción negativa sobre el desempeño del gobierno en áreas como la economía y la generación de empleo. Pero lo que quería especialmente destacar es la mirada a futuro siempre, porque hay ámbitos donde se establece, por ejemplo, en el ámbito municipal, cuáles son los alcaldes mejor evaluados. Y lo pienso porque además la próxima elección que viene, más allá de la lejanía en años, es la de alcaldes, ¿no? La elección municipal es la próxima. Tomás Bodanovich es el alcalde mejor evaluado del país, seguido por Sebastián Sichel, Macarena Ripamonti y Mario Desbordes. Ahora, pasa que también son los alcaldes más mediáticos, ¿no? Uno podría decir, quizás dentro de la evaluación, o hay más. Rodrigo Meléndez. Sí, son los más mediáticos y también son los alcaldes con las comunas más grandes. Estoy pensando en Maipú, Viña del Mar. Es normal que se produzca que tengan una alta aprobación porque también son aquellos que representan a más personas. Y hay otro antecedente, que es que los alcaldes son la autoridad electa más cerca de las personas, digamos, de las que tienen capacidad de gestión. Los concejales no se caracterizan por poder ejecutar porque no están dentro de sus atribuciones. Entonces eso yo creo que es un conjunto de como una tormenta perfecta, digamos, para que los alcaldes, por regla general, sean siempre los personajes políticos más evaluados, sobre todo en el último tiempo en donde pareciera ser que los alcaldes, dado que tienen atribuciones sobre salud, sobre basura, sobre aseo y ornato, que son algunos de los temas que más impactan a las personas en el día a día, en la vida cotidiana, yo creo que es evidente que los tengan más en la cabeza, más que las autoridades políticas, que sus atribuciones son un poco más lejanas, son un poco más, no tanto del día a día, y por lo tanto, y sobre todo considerando la polarización, hace que las personas se sientan un poco más alejadas. Sí, ¿Nico? Sí, yo comparto el primer criterio, pero creo que hay otros dos. Uno es el hecho de que son probablemente personajes que están mucho más alejados de la polémica, por lo menos en ámbito nacional, y generalmente cuando tú entras en espacios de polemización en general, se empieza a acomodar esta alta valoración positiva. A lo que voy, en la medida en que se aumenta el conocimiento y ese conocimiento viene dado a nivel nacional, es esperable más polémica, y con la polémica viene también un poco más de desaprobación. Entonces yo creo que eso también explica un poco el porqué. Y lo otro es que, claro, como decías tú, tienen espacios más mediatizados, algunos más digitalizados. Lo cierto es que están allí, ¿no? En un espacio en donde pueden ser objetos de barras digitales, de barras mediáticas de una u otra manera, que les permite estar ahí. Ahora, permíteme agregar otro dato, ya que tú lo ponías como en largo plazo. No ha habido alcalde que haya sido presidente de Chile. Entonces, también es un poco la contraintuición, en el sentido de que es muy difícil, bueno, al menos la circunscribo al último tiempo. En el último tiempo no ha habido alcalde que haya sido presidente de Chile. Es muy difícil dar el salto, sobre todo porque este tipo de aprobaciones... Ha habido algunos que han estado muy cerca. Ha habido algunos que estaban muy cerca, y otros que probablemente han vuelto, ¿no?, de las carreras presidenciales, han preferido disputar elecciones a nivel local. Pero bueno, es un hecho la causa. Lo que llama la atención, creo yo, de la encuesta y la aprobación, más allá también del hecho de que tengamos estos alcaldes, es cómo ha venido disminuyendo. No veo como una recuperación particularmente en la aprobación del presidente de la República. Yo creo que eso es complejo. No se gobierna con la encuesta en la mano, está dicho ya más que comprobado, pero sin lugar a dudas merman cuando tú tienes encuestas muy negativas constantemente que no rompen esa tendencia. El análisis político continúa a las 8:39 aquí en Hora Clave. Lo que importa ya está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. Con una semana en la que es la previa a la semana donde se debiese votar también en el Senado la mega reforma, había un llamado del presidente Kast a eventualmente conformar una coalición de gobierno. Pero por otro lado, Chile Vamos le responde a Johannes Kaiser con firmeza, le dice: no se puede tener chiche y chancho, no se puede ser oposición y al mismo tiempo querer formar parte del gobierno. Cuando dijeron chiche y chancho se me vienen unas reminiscencias, no recuerdo, de Vietnam. Pero bueno, lo cierto es que
aquí hay una serie de movimientos políticos, uno podría querer decir para ampliar una base de apoyo o para reducir una base de críticas, pero en definitiva hay aquí una necesidad también quizás del gobierno de empezar a formar esa coalición que tanto anhelan los presidentes en general para poder gobernar con un poquito más de tranquilidad política al menos. Rodrigo Méndez. Sí, yo creo que el gran problema que tiene la derecha en este minuto es que se le intenta juzgar a propósito de una gran coalición que debiera existir, que esos son el canon que tuvo la concertación en su minuto durante los 20 años que fue gobierno, y que se utiliza porque fue exitoso dentro de todos esos 20 años de la concertación. Pero creo que no es aplicable a la derecha. Por tanto, me parece que se está haciendo injusto con una derecha que históricamente ha tenido distintos movimientos a su interna, siempre ha tenido conflictos al interior, problemas de convivencia, si se quiere, claro. Y que pretender ahora con una derecha, con un sistema partidario en general tan fragmentado como está hoy en día, me parece que es incluso más injusto. Creo que la apuesta del presidente por hablar de la coordinación, ¿cierto?, de la colaboración de gobierno, es una apuesta interesante en el sentido que reconoce que existen estas diferencias, reconoce que es muy difícil que pueda existir un proyecto político común entre todas las derechas, pero sí le permite buscar los votos estratégicamente, ¿cierto?, en el Congreso Nacional, para poder sacar adelante el programa de gobierno. Y creo que algo hemos visto. Por ejemplo, en el caso de la acusación de Grau, se ve que no fue impulsada por el gobierno y eso le dio cierta libertad a las derechas para poder actuar según mejor conforme lo parecía. Y el ejemplo es el caso del Senado, ¿cierto? Pero luego, por ejemplo, en el caso de Escuelas Protegidas, que fue un proyecto que fue impulsado desde el propio gobierno, se hicieron algunos ajustes a propósito de lo que fueron diciendo algunos de los otros partidos del oficialismo, y eso significó que al final el proyecto lograra tener el apoyo transversal de todo lo que uno considera la derecha tradicional. Por eso me parece que esta es una apuesta bastante interesante, porque sin dejar reconocer que no todos los partidos ganaron la primaria, ¿cierto? Aquí hubo un gran partido que fue el Partido Republicano, que llevó a su presidente a la República, digamos, que ganó la elección, con el apoyo, eso sí, del resto, dentro de la segunda vuelta. Yo creo que se reconoce esta historia, se reconoce que existen algunos matices entre la derecha, pero que también reconoce que hay un gran valor en actuar unidos en aquellos proyectos que logran concitar apoyo de forma transversal. Claro, la pregunta es, Nico Freire también, si puede gobernar estos 4 años que quedan, estos 3 años que quedan y medio, José Antonio Kast, sin coalición, solo con el apoyo del Partido Republicano, más estos apoyos anexos, digamos. Sí. Yo te diría que el problema tiene 2 tipos de naturaleza. El primero es que, bueno, tal como el gobierno anterior gobernó con una coalición electoral que tenía 2 almas, ¿no?, al final del día. Claro, también era una coalición que tenía grietas. Lo mismo, exactamente. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que es esta primera naturaleza de la que yo hablo, es que si bien se ha hablado de las 2 posibles almas dentro de la actual derecha, yo creo que el gobierno se está encontrando con 3 distintas dimensiones, porque teníamos por un lado Chile Vamos, por otro lado Republicano, y tienes esta situación o esta posición más extraña que ocupa el Partido Nacional Libertario, que a veces es oposición y se comporta como oposición, otras veces declara ser oposición, pero se comporta como oficialismo. Entonces, es complejo el espacio que ocupa. Y ahí viene la segunda naturaleza del problema, que es, bueno, ¿cuál es la incomodidad que representa para el presidente y para el gobierno esta posición del Partido Nacional Libertario? Por 2 cosas. Uno, porque el Partido Nacional Libertario y ciertos sectores, diría yo, del Partido Republicano, que son, digamos, están más cerca de la defensa ideológica que lleva adelante desde afuera el Partido Nacional Libertario. ¿Cuál es el problema que puede traer? Uno, problemas en lo inmediato. El Partido Nacional Libertario no está pensando en la gobernabilidad, está pensando en la pureza ideológica, y por lo tanto es seguir adelante con las propuestas originales, las más cercanas al discurso original del presidente, y da lo mismo si eso es conversado o no con otros sectores de la derecha o con la oposición. Es más, si se empiezan a abrir conversaciones, generalmente lo que ocurrió en el último tiempo es que el Partido Nacional Libertario, y reitero, ciertos sectores de republicanos, levanten inmediatamente las banderas de, oye, pureza ideológica, vamos adelante con lo que nosotros inicialmente propusimos. Pero ahí viene de fondo otro problema, y que es el problema que el mismo presidente Kast hizo experimentar al expresidente Piñera, y es cómo puedes perder el control de la proyección de un gobierno en términos electorales cuando alguien te hace oposición por la derecha. Y es un poco lo que hoy día
el presidente Kast yo creo que se ve obligado o más bien ve cierto riesgo en que a él le termine ocurriendo lo mismo que al presidente Piñera, que cuando debe conversar, porque gobernar supone aquello, gobernar supone poder conversar con otros sectores de tu mismo color político, también con la oposición, pero se te abre el flanco de aquellos que son más duros, más ultrones dentro de la propia ideología que lleva adelante un gobierno y puedes terminar cediendo. Que estemos conversando de esto a menos de 6 meses de iniciar el gobierno, eso diría yo que es lo más complejo y lo más preocupante. Claro, es que la pregunta es, una vez el llamado de José Antonio Kast efectuado del gobierno, saber a quién le conviene y a quién no formar parte del gobierno, porque es innegable la ambición presidencial de Johannes Kaiser, la ambición de ser gobierno del Partido Nacional Libertario, y entonces en base a eso, esta discusión viene de antes de que asumiera José Antonio Kast, ¿no? Si le convenía o no al Partido Nacional Libertario ser parte del gobierno o formar parte de esta pequeña oposición fuego amigo, digamos. Hasta ahora todavía no está clara esa propuesta. En muchos momentos pareciera ser que le conviene mucho más quedarse en ese rol de oposición, pero el llamado es otro por parte del presidente, Rodrigo. Sí, y yo iría incluso más atrás. El Partido Nacional Libertario en su minuto dudó si ir en una gran coalición electoral con el mismo Partido Republicano. Yo creo que acá es evidente que el Partido Nacional Libertario está pensando en 3 a 4 años más, ¿cierto? Las próximas elecciones presidenciales y está intentando posicionar a Johannes Kaiser como el siguiente candidato, que es algo natural, algo que ya hemos visto durante las últimas elecciones, que se repiten las caras. Al mismo presidente Kast le sirvió esa estrategia. Y que además en esto tiene una dificultad mayor, y es que Johannes Kaiser no es diputado ahora. Es un ciudadano común y corriente, claro, que está intentando aparecer mediáticamente. Tiene que hacer agenda desde cero, digo. Así es. Y eso le dificulta también la posibilidad de ir apareciendo, de dar los puntos de prensa, y por lo tanto tiene que ser más creativo a la hora de aparecer en la agenda y en la opinión pública. Ahora bien, yo creo que eso no es un pecado únicamente del Partido Nacional Libertario, el intentar buscar por su propia supervivencia política electoral. Eso, lo cierto es que el sistema electoral está construido actualmente, después de la última reforma durante el gobierno de Michelle Bachelet, para la fragmentación. El actual sistema político, y hay que ser bastante claro, incita a la fragmentación, incita a que vayan surgiendo nuevas pymes políticas que vayan intentando financiarse por medio de las devoluciones de gastos que otorga el Estado después de las elecciones. Y eso es un incentivo perverso. Y aquí yo soy crítico del actual sistema de distribución de asignación de escaños, ¿cierto? Que son distritos más de 2. Yo creo que el binominal funcionó para Chile precisamente porque tendía a los partidos que buscaran la mayoría, pero tampoco es necesario, a mi juicio, volver a ese sistema para poder solucionar el problema de la fragmentación política. Algo tan simple como que las listas pudieran presentar una cantidad indeterminada de candidatos permitiría que todos los partidos se puedan unir en un gran pacto electoral, por ejemplo, sin estar peleando de qué cupo me das a mí o qué cupo me das a no. ¿Soluciona el problema de estas papeletas que son sábana? No, por supuesto que no. Pero sí facilitaría que los partidos intenten ponerse de acuerdo, intenten convivir dentro de una gran coalición política. Y esto lo digo tanto para la derecha como para la izquierda, que tú muy bien dijiste que el problema que tuvo el presidente Boric fue 2 almas, 2 oficialismos distintos que no conversaban entre sí, y eso también, a mi juicio, es estar juzgándolo por este mismo canon que yo dije de la concertación, que es injusto aplicarlo a día de hoy, porque tenemos un sistema electoral distinto, tenemos incentivos políticos distintos, y también tenemos una realidad política que es distinta también a la del 90 y inicio de los 2000. Nicolás Freire. ¿A quién le conviene? A Johannes Kaiser. No pagar ningún costo por decisiones que tome el gobierno, para bien o para mal, no pagar ningún costo por salidas de ministros, por la desaprobación presidencial, evidentemente, pero a la vez condicionar tu agenda en virtud de aquellos votos que puedes tener en el Congreso, y por lo tanto pedir que el gobierno se deba comportar de una u otra manera, y además agregar en esa pedida de que porque así es ser de derecha. Por ejemplo, veamos el tema de los indultos. Lo cito nada más a modo de ejemplo. Bueno, yo creo que eso explica por qué la única persona, el único actor al que le conviene estar en este juego de ser oposición, pero también oficialista, pero a la vez no pagar costos, no participar del gobierno, pero sí en los procesos de toma de decisiones, tener mucha influencia, que ahí hay un subtema a analizar, que es cómo el Partido Nacional Libertario no solo tiene influencia directa sobre el gobierno, sino que también tiene influencia a través del Partido Republicano, a través de ciertos sectores de la UDI. Entonces, yo creo que ahí está la explicación de a quién más le conviene que la situación sea así hoy día, a Johannes Kaiser y al Partido Nacional Libertario. Claro, toda esta discusión, toda esta conversación que estamos teniendo nosotros a nivel político se da en los partidos, se da en los dirigentes, y mientras tanto se está discutiendo esta mega reforma que
de acuerdo a los cálculos que se hacen respecto de las cantidades de votos que suman en el Senado, todo indica que tendría luz verde, aparentemente. No hay mucha sorpresa en ello. Por lo tanto, y aquí viene el punto importante, viene para el gobierno, a partir de ahí, una aprobación eventual de un proyecto que para ellos es la base de un trabajo futuro y que les permitiría revertir el escenario actual, que el escenario actual es malo en general. Por lo tanto, esa moneda de cambio también va a venir con cobro, me imagino yo, importante por parte no solo de la clase política, de la oposición, por supuesto, sino también en general de la sociedad, ¿no? José Antonio Kast se empieza a jugar en el segundo semestre gran parte de su crédito una vez que ya sea aprobada la mega reforma, ¿no, Rodrigo Meléndez? Sí, yo creo que sí. O sea, viendo caso de los países vecinos, el caso de Argentina, Javier Milei se demoró 6 meses en poder empezar a poner en marcha, digamos, su proyecto económico, para ser bastante claro, luego de también una aprobación de la ley ómnibus que se denominó allá, y también durante los primeros meses de su gobierno. O sea, la estrategia, al menos dentro del Congreso, ha sido bastante similar. Llegar, presentar una gran reforma y a partir de eso, en el fondo, júzguenme a partir de lo que nosotros podamos estar haciendo a propósito de lo que nosotros logramos aprobar. Que lo intentó hacer Gabriel Boric también, pero le salió mal la jugada porque le rechazaron la reforma tributaria en su inicio, por ejemplo. Y no solo la reforma tributaria, después intentó apostar por el plebiscito y también claro, eso le significó un gran costo de tener que poner en segunda marcha. Pero lo cierto también es que en el caso de Gabriel Boric, creo yo que fue ahí es donde empezó realmente su gobierno. Él tuvo un primer, no sé si mitad, yo creo que fue bastante menos, 1 año y medio quizás, bastante restringido a propósito de la situación política del momento, que era un ambiente pseudo revolucionario en donde él tenía que hablarle más bien a sus sectores más extremos de la izquierda, y que luego del rechazo del primer plebiscito, yo creo que Gabriel Boric logró irse posicionando más hacia la centroizquierda, claro, y eso le permitió actuar, creo yo, con más libertad. Ahora, y vuelvo al punto, es muy distinto hablarle a un país desde el punto de vista de un gobierno que no tiene aprobaciones, no tiene respaldo político en el poder legislativo, a uno que sí lo tiene, que en este caso es José Antonio Kast, Nicolás Freire. Pero a la vez es un problema, por el hecho de que tú nos preguntas si una vez metida la reforma, aprobada la reforma, que el presidente Kast va a ser juzgado en la segunda parte de su gobierno de acuerdo a los efectos o los resultados de esta reforma. Yo creo que no, va a ser juzgado única y exclusivamente respecto de si la reforma se aprobó o no. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Porque la reforma, así como está pensada y así como se deben pensar todas las reformas tributarias probablemente en el mundo, no despliegan inmediatamente muchos efectos, son más bien a mediano, incluso a largo plazo. La misma rebaja tributaria que plantea el presidente Kast y otras cosas que trae esta reforma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú tienes la esperanza de revertir la aprobación en virtud de los resultados de esta reforma, creo que no es el camino. Además, eso muestra otra cosa, muestra que la reforma hoy día, no, independientemente de que el oficialismo tiene los votos, ¿por qué no es conveniente que la reforma siga adelante con los votos? Justamente porque como la reforma provoca efectos de mediano y largo plazo, sería mucho mejor que una reforma como esta termine teniendo una reforma como esta, entiendo, una mega reforma que involucra una reforma tributaria a la vez, ¿no? Termine teniendo una aprobación un poco más amplia. ¿Por qué? Porque dado los ciclos políticos que hemos visto, ¿qué es lo más probable? Que en el próximo ciclo, o en 2 más si tú quieres, da lo mismo cuándo, pero cambie el péndulo y quien llegue cambie completamente todo lo que está puesto sobre la mesa, justamente porque esta reforma termina siendo aprobada solo por un voto, que es lo que le da estabilidad en esta legislatura. Y en ese contexto, bueno, provoca todo lo contrario, no estabilidad para el país, porque provoca la misma inestabilidad que un actor cualquiera puede mirar y decir, oye, esto está aprobado con el mínimo, si el día de mañana este mínimo cambia la certeza que me puede dar esta reforma. Sí. Y termina judicializando muchos de los eventos que está. Por eso es que es muy, digamos, no solo oportuno, sino que auspicable que cuando los gobiernos se sientan a planificar o a pensar reformas como estas, megas reformas tributarias, cualquier cosa que involucre más, algo que vaya más allá de tu propio periodo de gobierno, más allá de tener los números, se deban preocupar también de darle estabilidad en un mediano plazo, y eso es, sin lugar a duda, con algo de diálogo con sectores de la oposición. Claro, es la discusión que se ha dado largamente respecto del triunfo por un voto o por un consenso mayor, Rodrigo Meléndez. Sí. Sobre esa disputa yo creo que las normas constitucionales son claras, y quien tenga el quórum mínimo que establece la Constitución para poder aprobar la reforma, digamos, se va a entender por aprobada. El hecho de que se pueda aprobar con un solo voto de diferencia no ha frenado ninguno de los proyectos de ley durante los últimos años en Chile. La reforma del sistema electoral, ¿cierto? Fue aprobada por un voto, o 2, tengo la duda, pero
por el mínimo, digámoslo. La ley de aborto, que no concita un apoyo mayoritario del 100% de la población, bueno, también fue aprobada sin escuchar a las otras personas que nos oponemos al aborto. La reforma, por ejemplo, que establece el matrimonio homosexual, la misma historia. O sea, el hecho de que haya un tipo de reforma que esté siendo impulsada por el gobierno y que no concite el apoyo de la mayoría de la sociedad jamás ha frenado la aprobación de esa reforma. Por lo tanto, yo no entiendo por qué ahora el gobierno se tendría que estar preocupando si es que tiene un voto de diferencia o si tiene 10, cuando las normas constitucionales son claras y eso permite que... Perdóname, solamente para cerrar. Incluso el proyecto constitucional que quiso aprobar la izquierda, porque se podría decir que está la Constitución de Pinochet y que establece estos cuerpos. Bueno, el proyecto de reforma constitucional que buscaba aprobar la izquierda por plebiscito, era incluso más fácil aprobar los proyectos de ley. Bastaba en su gran mayoría por mayoría simple o mayoría de los presentes y eliminaba todos los quórum especiales que se requieren en algunos casos de la Constitución actual y que se establecían, porque también lo eliminaron, digamos, y lo eliminó un Congreso de mayoría más bien de izquierda para poder establecer ciertas mayorías. Pero si estamos de acuerdo que la mayoría es mayoría simple, bueno, esas son las reglas y todos vamos a jugar por las mismas. Pero no creo que se le tenga que exigir a un gobierno en particular buscar una mayoría especial solamente porque a la oposición de este gobierno no le gusta el contenido de la reforma. Nico Freire. Yo creo que la explicación es muy simple y es que nadie está dudando respecto de que técnicamente, ¿no?, en el ítem legislativo, en la procedura legislativa, tú con un voto más puedas llevar adelante la reforma. Lo que se cuestiona es que si la reforma tiene por principal objetivo mejorar la economía y si el mecanismo que esta reforma plantea para mejorar la economía es dar certeza a los inversores, ¿no?, evidentemente, y ahí ya no es una cuestión de opinión, es técnicamente, tú diciéndole al inversor, mire, usted venga a invertir porque tenemos esta nueva reforma recién aprobada con el mínimo, y dado, si uno mira para atrás, esto muy probablemente en 3 años más cambie de nuevo, ahí verá usted cómo la nueva minoría o la nueva mayoría mínima que se forme en el próximo gobierno te plantea una reforma distinta y si te cambian las condiciones, bueno, después se verá, a eso voy. Cuando tú pretendes, el objeto central de una reforma, en este caso, en su ámbito o en su aspecto tributario, es dar certeza al inversor, bueno, esa certeza no hay ningún inversor que termine invirtiendo porque le diste certeza por los próximos 3 años. Esa es la razón por la cual una reforma de este tipo uno espera, no exige, espera que sea aprobada por un número de votos que suponga cierta estabilidad en un plazo que vaya más allá de los próximos 3 años. Bien, Nicolás Freire y Rodrigo Meléndez, se nos acaba el tiempo, pero podemos seguir conversando más adelante, por supuesto, los lunes de Panel Político acá en Radio La Clave. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros también... Hora Clave. Actualidad con mirada profunda. Y nosotros también nos vamos, solo